Antes de, de comenzar a ver las diapositivas, como acostumbramos a hacerlo, eh, ¿saben? En realidad, a mí este tema, esta experiencia, a mí eh, me da, hace muchos años, eh, interesado porque, independiente de los de Jung hoy, ¿cierto? Porque está dentro como de su investigación o dentro de lo que él eh, fue como descubriendo, ¿cierto? En el psiquismo humano, sí. Tiene que ver con, del modo como la victimización está planetariamente diseminada, ¿cierto? Eh, y uno la puede ver de mil maneras, digamos, ¿cierto? Entonces, eso siempre a mí, en lo personal, me ha llamado mucho la atención, eh, porque uno lo distingue siempre muy cercano a uno, o en uno mismo, ¿cierto? Yo creo que es lo primero que uno aprende. Entonces, eso es bien sobrecogedor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma yo me he inclinado siempre a que todo es resultado de un aprendizaje. Y, y por lo tanto, lo que se aprendió se puede desaprender, ¿ya? Y lo que yo he aprendido a narrarme de una manera, lo puedo narrar de muchas otras maneras, pero tengo que primero aprender a reconocer la narración, ¿cierto? Al narrador, que a veces ni siquiera soy yo. Y tengo que aprender, por lo tanto, a descubrir que yo puedo ser el narrador. ¿M? Y tengo mi estilo, tengo mi impronta, y puedo, en realidad, ¿cierto? Con los mismos elementos existenciales, ya construir una obra, una película de terror o una película heroica, en fin, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros no nos enseñan. Pues esa es la sensación que yo tengo a lo largo del tiempo, en la medida que yo me he adentrado en esta experiencia. Y eso también me resulta paradójico. ¿Por qué nos enseña? Si esto, Jung, digamos, por ejemplo, Jung lo viene esclareciendo desde el 1930, por ahí. Él muere en el 61, 1961. Pero está dicho antes, incluso por Nietzsche, ¿ya? Eh, y seguramente hay autores previos incluso, que nosotros no conocemos. Eh, entonces, y simultáneamente, ya incluso en este momento está dicho por otros. Entonces, ¿por qué eso no, no anida en nosotros? Con la fuerza, y florece en nosotros con la fuerza que florece, por ejemplo, la victimización. ¿Ya? Esta es una verdadera epidemia, ¿ya? Que ha diezmado al ser humano desde el origen. ¿M? Entonces, respecto a eso, ya la invitación es a cuestionarnos y ver qué respuesta encontramos por ese interrogante y el interrogante que tengan ustedes también, ¿ya? ¿Qué tipo de víctima eres tú? Y aquí vamos nosotros a adentrarnos en tres, ¿ya? Que son las que uno relativamente encuentra en la investigación, ¿cierto? Eres el impotente, la víctima como impotente, que es el pasivo, el resignado, que cree no tener ningún poder. ¿Mm? Entonces, resignado a lo que ocurre, obediente, manso, eh, temeroso, evidentemente, inseguro, y que está convencido de que no tiene ningún poder. No, como uno dice, no tengo ninguna gracia. Ya parece que el talento, la fuerza, el poder, lo excepcional está siempre fuera de mí. ¿Ya? Y lo mejor que me podría ocurrir es que alguna de esas personas talentosas, ya que tienen brillo propio, me mirara, ¿cierto? Me permitiera estar cerca. Qué increíble, ¿eh? Eh, y eso esta imagen uno fácilmente la reconoce. Es decir, como siempre les digo, basta con que uno comience a mirar alrededor nomás. ¿Eres ese tipo de víctima o eres el inocente, la víctima como el inocente, como el inmaculado, el mártir?
ya, el que se ofrenda por un aparente bien superior, ¿ya? O sea, lo que le pasa, ¿ya? El sufrimiento, el dolor, eh, el infortunio, tiene un sentido porque en realidad yo fui elegido para sufrir, en lugar de los otros. Soy una suerte de ofrenda planetaria, cósmica. ¿Han escuchado este tipo de... ¿Las conocen? ¿Ya? O eres la víctima como el culpable, ¿cierto? El culpable, el culposo, el que merece castigo, ¿ya? Porque ha hecho daño, porque no se ha portado bien, porque no fue un buen niño, una buena niña, porque hizo sufrir a los papás, porque fue mala hija. ¿Mm? Está bien lo que me pasa. ¿Ya comienzan a reconocer ya? Sí, por Ya. supuesto. Sí, Eso, Ya. pero también puede tener uno varias de esas, no solo una. O sea, yo creo que son varios matices de una sola cosa. Claro, Así lo veo yo por lo menos. claro, No sé, claro, claro que sí. personal. Me Uno río puede, solita, sí. hay algunos que tienen, no sé si la fortuna, el infortunio de conocerlos todos, todos Sí, los matices. es eso. Todas cierto, las anteriores. muy cierto Ya, lo que dices. claro, claro, en todas las anteriores. Entonces, eh, bueno, comencemos a ver si se va a ir desplegando solito el significado, ¿ya? Etimológicamente la palabra víctima, en su raíz latina, significa atado, o viene, ¿cierto? Está vinculado a esa experiencia, estar atado. Y se refiere al animal que era amarrado y depositado en el altar para ser ofrecido en sacrificio a alguna deidad. ¿Ya? De allí que el significado más profundo de la víctima, en tanto arquetipo, es el de impotente. De ahí la imagen, ¿cierto? Esa persona que en el fondo se piensa a sí misma como una flor marchita, ¿ya? Esa flor debiese estar negra ahí, con las hojas cayéndose en realidad, ¿ya? Pero ahí está, ¿cierto? Eso, como diciendo, aquí estoy, no tengo ninguna gracia, discúlpenme por existir. Y el impotente refiere a cierta experiencia de desesperación vinculada a la idea de pasividad y catástrofe. El ser atado a la fuerza y llevado a la muerte en contra de la propia voluntad. ¿Mm? Así como a las emociones del miedo extremo, pánico y tristeza ante una situación límite forzosa e inevitable. Es decir, eh, lo que me pasa, ya, eh, aquí está esta experiencia de yo no puedo, no tengo cómo contrarrestarlo, no tengo ninguna fuerza. ¿Ya? Y ese es uno de los puntos importantes aquí, que vamos a seguir profundizando, pero, por ejemplo, si nosotros vamos a Nietzsche, nos acordamos de Nietzsche, cuando Nietzsche, por ejemplo, en toda su filosofía, él pone como centro su filosofía, o uno de sus centros, la voluntad de poder. Y, y uno se adentra ahí, ya como en su momento lo hicimos, descubre que en todo momento eh, Nietzsche justamente es como si él hubiese hecho un diagnóstico y dicho, ¿saben qué? Aquí el tema, el problema, es la experiencia del poder, si ustedes quieren el poder personal, ¿cierto? Esta suerte como de reconocimiento que hago de mí mismo, pero desde la fuerza, desde el poder. Y un poder que tiene que ver con la capacidad de poder dirigir mi vida, ¿cierto? El poder que tengo, ¿cierto? Para poder superar los obstáculos, en fin, ¿ya? Entonces, Nietzsche observa que algo ocurrió, que también lo vamos a mencionar, que él lo menciona abiertamente, algo ocurrió en esta suerte como de, de mente humana, respecto a la mente de la humanidad, ¿ya? Que de alguna forma le negó al hombre el acceso a ese poder, a esa experiencia del poder. Y, y bueno, el hombre, por lo tanto, quedó en estado de decadencia. Ya él usa palabras fuertes, ¿cierto? Ya enfermedad, deformidad. Ya el ser humano se comenzó a deformar, ya a atrofiar, dice él. Y hay veces que da la impresión cuando uno ve a un ser humano en esa posición, uno ve la deformidad, uno ve el atrofiado, incluso huele mal. Y a veces cuando uno está en ese estado, por alguna circunstancia, ¿ya?
tal vez en un dolor profundo, sin saber cómo salir, uno huele mal. No sé si lo han percibido, en sí mismo o en otros. Ese descuido profundo, ya esa agonía. Yo creo que sí, ¿ya? Enzo, ¿Sí? Enzo, todas las emociones tienen olores y algunas son bastante fétidas. Bueno, eso es, ¿ya? Un detalle, Enzo, en una ¿Cómo? constelación, un ¿Ya? detalle, o sea, una experiencia, en una constelación, la persona que está al lado mío, no sé, parece que era la vida, me olió, me dijo, tienes olor a muerte, Oh, en una constelación. mira, no me acordaba, pero mira, país elocuente, elocuente. Ahora, eh, imagina no solamente un individuo, imagina a la humanidad entera expuesta a ese olor nauseabundo. Y Nietzsche lo dice, ¿cierto? Eh, y bueno, ¿a raíz de qué Nietzsche dice esto? Es decir, si hubiese alguien o algo que originó todo esto, esta suerte como de la humanidad diezmada, ¿cierto? Esta humanidad impotente, ya, para él en parte tiene que ver con el cristianismo, ¿ya? Eh, pero él distingue a Cristo, como que lo saca de ahí, sino que tiene que ver con todo lo que se constituyó después, ¿cierto? Como institucionalidad, como adoctrinamiento, ¿ya? Y ahí entra él en un libro que se llama El Anticristo, justamente a estudiar esa experiencia, ¿ya? Y no solamente eso, también tiene que ver con el racionalismo, ¿ya? Y la ciencia. Él dice que estos tres elementos, cristianismo, ¿cierto? Mentalidad científica y racionalismo, son los que finalmente, ¿cierto? Han calumniado la vida, la expresión de la vida. Pero bueno, lo dejo ¿Puedo ahí, acotar aunque sea un chiquitito? Es ¿sí? que me resuena mucho lo que tú estás mencionando. Es como, yo siempre digo, Constantín, aquí tiene mucha culpa el emperador, pero viene mucho ligado a todo lo que es el poder de un poco. Y eso fue la manipulación dantesca. Pero inclusive con Jesucristo yo creo que él vino a enseñarnos esos poderes. Y fue de tal manera la manipulación que lo hicieron ponerse arriba como una estatua y que nosotros veneráramos, y ese yo creo que no era el objetivo. El objetivo era venir a enseñarnos lo que él tenía, lo teníamos nosotros. Sí. Eh, Les recomiendo entonces que lean el libro El Anticristo de Nietzsche. Es un libro bien accesible porque los otros libros de Nietzsche son muy filosóficos, este no es tanto. Se puede descargar, está accesible, El Anticristo de Nietzsche. Y claramente, como dice Tala, incluso Jung, cuando habla del arquetipo del sí mismo, que también vamos a entrar ahí, el arquetipo del sí mismo, él, claro, él rápidamente hace mención, digamos, a este arquetipo, eh, cómo ha estado presente planetariamente, en diferentes culturas, de diferentes formas. Y Cristo está asimilado como el arquetipo del sí mismo, ¿ya? Como Krishna, como Buda, como varios otros, ya como arquetipo. Pero vamos a entrar ahí en un momento, si esto se viene muy bueno, ya, así que sigamos. Por otra parte, el arquetipo de la víctima también se puede referir a la idea del inocente. En muchas religiones antiguas se practicaba el sacrificio en el cual la víctima debía ser pura, inocente e inmaculada, dado que su vida debía ser inmolada a una divinidad, como una ofrenda digna de un ser superior, de un dios. Ahora, como decíamos al inicio, cuando hacíamos la distinción, eh, esta experiencia de la víctima como inocente, ¿cierto? Eh, es, es muy delicada. Saben que esta los vamos a detener un momento, pero en lo que sigue, porque en realidad a muchos de nosotros nos puede pasar inadvertida, pero aquí hay algo que huele mal, ¿ya? Y tiene que ver justamente con la experiencia de la inocencia, ¿cierto? Eh, Porque acuérdense ustedes que cuando uno entra en esta dimensión más profunda que nos ofrecen estos personajes, ahora Jung, por ejemplo, aquí nadie es inocente. En realidad, en este plano existencial no existe el inocente, ¿ya? Entonces,
Y eso es muy peligroso mantener esa distinción. Pero vamos a observar por qué, ¿ya? Entonces, eh, muy atentos, ¿cierto? Muy atentos a lo que vamos a conversar, a compartir respecto a esto. Ahora, en la caricatura, díganme ustedes que no conocen gente así, po, ¿ya? Que pueden no ser religiosos, si no tiene que ver con eso. Son personas que tienen esa actitud, como de bonachones, como que uno no imaginaría nunca, yo nunca lo imaginé, nunca me imaginé que esta persona iba a ser capaz de algo así. O sea, lo que pasa es que yo creo que antes se compraban más esas personas, pero hoy día uno siempre, o no sé, pero uno dice, pero es que es demasiado buena esa persona en algún lado, ¿cachai? O uno los ve de repente en, no sé, por ejemplo, en mi pega me pasa con muchas personas que son súper evangélicas, así, evangélicas full de domingo, de todo. Y claro, pues de repente uno las pilla en cuestiones súper penca, pues. Entonces, ahí uno creo que se topa con eso, porque al final tiene que ver con estas cosas que se acallan o que se reprimen tras una religión, por ejemplo, un credo, y que terminan reventando de otra forma, po. Y entonces Bueno, se aquí, visten de un aura, que no es que ellos quieran intencionalmente, ojo, no estoy diciendo que sea de adrede, pero, pero como siempre está tan presente en su diálogo el concepto de bendiciones, de no sé qué, que al final termina generándose esa imagen. claro, aquí, como comenta Carla, eh, tal vez ahora, a la luz de todo también lo que ha sucedido, ¿cierto? Todo lo que se ha divulgado o acontecimientos que nos han parecido a nosotros como indignantes en la iglesia, con pastores. Estoy nombrando esto porque en el fondo es como que en el último tiempo, cuando eso emerge, sobrecoge, sobre todo a muchas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, esto nos pone en otra posición, como más sospechosa, ¿cierto? Como que ya no nos compramos tanto esta imagen del inocente, del mártir, el santo, ¿ya? Pero no obstante, esto sigue teniendo poder, po. Oye, Enzo, Pero miren, vamos a avanzar, ¿sí? es que yo acabo de recordar la primera constelación que hicimos nosotros como familia hace años luz, pero esa cara de inocente no solamente se muestra como la imagen que estamos viendo, sino que nosotros nos reíamos mucho porque nosotros somos 5 hermanos vivos, ahora 4, pero en ese tiempo éramos 5, y cada uno, mirado desde la constelación, era el inocente, uno desde la debilidad, el otro se sentía el inocente, de casi igual a la imagen ahí, casi porque es muy apegada a la iglesia, entonces faltaba que se arrodillara nomás en la constelación. El otro inocente era el que no se preocupaba de nadie, el otro inocente también era el que no se preocupaba de nadie, y en ese tema estaba al otro lado, en el extremo yo, que era la inocente que se preocupaba de los vivos y los muertos. Pero hay distintas máscaras para el inocente. Eso quería aportar me acordé de esa constelación. Ya, pues, maravilloso, sí. Ahora, bueno, ahí vamos a ver, avancemos más porque justamente se empieza a esclarecer todo esto en la medida que avanzamos, miren, ya. Entonces tenemos esta imagen de la víctima como el impotente, como el inocente. Ahora, todo esto, cada uno de ellos es un universo. Y también está el complejo de la víctima que puede incluir un significado opuesto al anterior, refiriendo a la idea del culpable. Tal es el caso de la víctima que es objeto de la ira de alguna divinidad, de modo que su sufrimiento y en última instancia su muerte es consecuencia de alguna transgresión, de un exceso o desmesura, de modo que la aplicación de su castigo se torna un acto de reparación, ya de expiación, de justicia, para aplacar la ira de los dioses, la ira familiar, la ira del Estado, en fin, ¿ya? Yo culpable, ¿cierto? Las víctimas no ven que pueden ser la causa de sus dilemas, dice Jung. ¿Mm? Por lo que no pueden ver que son la solución también. Como consecuencia, la víctima ve el mundo como la causa de su miseria. Ojo, el mundo, la pareja, los hijos, ya como la causa de su miseria. Por lo tanto, el mundo debe cambiar para que la miseria termine. Ojo, de nuevo,
la víctima ve al mundo como la causa de su miseria. Por lo tanto, el mundo debe cambiar para que la miseria termine. Si te percibes a ti mismo débil, incapaz de promover el cambio, o simplemente como un peón en una conspiración mal definida, diseñada para evitar que tengas éxito, seas feliz, en fin, comienzas a sentirte como si estuvieses atrapado en el horizonte de sucesos de un agujero negro. Esto nosotros lo podemos relacionar abiertamente, directamente, con el nahualismo, con lo que vimos anteriormente, con el cuarto principio del desatino controlado, que es: no somos nuestros actos. Es el cuarto principio del desatino controlado, no somos nuestros actos. Entonces, de alguna forma, lo interesante es que muchas personas, si basta con que uno converse con ellas en lo cotidiano, y persiste en ellos ya esta suerte de lógica, ya esta suerte de representación de su vida y del mundo. Cuando el otro cambie, cuando el otro se dé cuenta, cuando el mundo evolucione, ojalá todos fueran seres espirituales, en fin, cuando algo ocurra, ya yo voy a estar mejor, yo voy a estar bien, ya, si mis papás cambian, en fin. El asunto es que esa es en parte uno de los mecanismos a través del cual la víctima se mantiene en su posición, ¿ya? Entonces, y también aquí aparece, ¿cierto? Se filtra esta imagen de la víctima impotente e inocente, porque no depende de mí, no, aparentemente no depende de mí, ¿ya? Mira cómo está el mundo, mira las cosas que ocurren. Si uno mira la televisión, no sabes nada, le entraba a robar al vecino, ¿ya? Mi prima, yo. Entonces uno de verdad, o sea, esto es muy, muy potente, porque en el fondo tiene que ver también con el hecho de que, como decíamos al inicio, hay una narrativa aquí. Y el libreto de la víctima se lo sabe muy bien, sin saber que se lo sabe, ¿ya? Y es experta, diga, un experto narrador y un experto actor o actriz. Entonces, de alguna forma, en ese proceso como de honestidad profunda en el cual nos miramos, ¿ya? O miramos a nuestro alrededor, bueno, podemos descubrir algunos de estos elementos. Es decir, que todo el tiempo ya estoy haciendo responsable a un otro. Y si no es un otro material, puede ser un otro abstracto. ¿Me entiendes? ¿Ya? Y bueno, y esta lógica infalible, ¿eh? Es difícil, ¿cierto? Poder de alguna forma como penetrar ahí, ya desactivarla. Cuando uno trabaja en terapia, ahí es más evidente. O a veces no en terapia, a veces basta con la relación con tu hijo o tu hija, que a lo mejor, ¿cierto?, está ahí atrapado ya en este complejo. Ya hay una lógica muy poderosa, muy poderosa. Entonces vale la pena conocerla, porque vamos a hacerlo, evidentemente, ahora con más detalle, para darnos cuenta que hay una inteligencia aquí detrás. Y de ahí yo rescato lo que vimos la semana pasada con la idea del complejo, con la teoría del complejo que tiene Jung, que es esta suerte de autonomía que él le adjudica. El complejo, ¿cierto? Es como un otro yo, ¿ya? Que opera en mí. Y tiene una inteligencia, tiene un carácter, tiene un temperamento. ¿Ah? Y por lo tanto, ¿cierto? Cuando esta ilusión que tengo yo de estar en control o de ser el dueño de mi vida es muy entre comillas, ¿ya? A menudo es trágico ver que de manera muy obvia un hombre echa a perder su propia vida y la de los demás. Estamos hablando del complejo, acuérdense. Esta mujer, este hombre echa a perder su propia vida y la vida de los demás porque no va solo, ya va arrastrando como un agujero negro a muchos. Pero sigue siendo totalmente incapaz de ver hasta qué punto esa tragedia se origina en sí mismo y cómo continuamente la alimenta y la mantiene en marcha. No conscientemente, por supuesto, porque conscientemente está comprometido en llorar y maldecir al mundo. Más bien
es un factor inconsciente que hace girar las ilusiones que velan su mundo. Y lo que se está hilando, tejiendo, es un capullo que al final lo envolverá por completo. Es decir, de esta narrativa que nosotros hemos señalado, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, es un verdadero agujero negro. Yo me quedo en esa imagen, que no solamente me arrastra a mí, o me compromete a mí, sino a todos los que te rodean. Por favor, antes de algún testimonio, permítame pasar a esta, mira. Las víctimas tienden a vivir envueltos en una narrativa vital catastrófica. Repito, las víctimas tienden a vivir envueltos en una narrativa vital catastrófica, en la que las circunstancias adversas son la regla y no la excepción. Es importante destacar que el principal hilo de pensamiento que atraviesa la mente de estas personas es que tienen muy poco control sobre sus vidas. Ya. Y eso lo podemos relacionar con el primer principio del desatino, ¿cierto? Que justamente nadie te está haciendo nada. ¿Ya? Pero es un aprendizaje, pues evidentemente. Entonces, justamente, si uno quiere, por ejemplo, entrar en un proceso transformador de la víctima, que puedo ser yo, o que puede ser alguien en mi familia, o mi pareja, claramente no basta que yo le diga, oye, ¿sabes qué? Basta de esos pensamientos catastróficos y pesimistas, de ese sentirte amenazado o sentir que todo te está haciendo algo, porque a ti nadie te está haciendo nada. Porque eso lo dice el nahualismo y se acabó. No, lo más probable es que eso no tenga ningún impacto. El tema es cómo, de alguna forma, lo prioritario es mostrarle al otro y mostrarme a mí mismo que yo vivo bajo la sensación de que no tengo control de nada. Por lo tanto, estoy totalmente expuesto y además, el mundo me quiere afectar, me quiere dañar, los otros me quieren dañar. O sea, evidentemente, bajo esa disposición, es un sufrimiento y una desesperación tremenda. Pero esto actúa, escúchenme bien, antes de cualquier comentario, esto actúa ya como una suerte de, digo yo, como de virus que se instala ya en la humanidad entera, en la humanidad entera. Y que si uno toma las palabras, por ejemplo, de Nietzsche, ya, y se adentra un poco ahí, lo que está en juego es esta imagen de que Dios ha muerto. Tanto, ¿cierto?, que le adjudican eso a Nietzsche, que él mató a Dios. No, pues, él está declarando en el libro Así habla Zaratustra, él declara eso, que es una evidencia. Él dice, finalmente, miren cómo vivimos como si Dios hubiese muerto. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Al vivir así, el Dios que tú quieras, ¿ah? Pero al vivir así, realmente estoy expuesto a los demonios. Estoy expuesto, porque no hay nadie que me pueda proteger. ¿Me entiendes? Nadie va a cuidar de mí. Entonces, yo no soy víctima solamente por lo que me pasó de chico, por ejemplo, porque mi mamá me pegaba, porque no me quisieron, no. Esto es más antiguo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Ya. Entonces, cuando uno va conectando esto, ¿cierto?, también a una historia planetaria, ¿cierto?, a una historia de la humanidad, claro que en el fondo uno empieza como a descubrir que no basta con que yo haga un trabajo sobre mí en términos como biográficos. Es que a mí me pasó, es que yo sufrí, es que cuando yo era chico, no, pues, al mismo tiempo hay que hacer una reparación, digamos, como de la memoria de la humanidad, que también es parte de una narrativa. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante, y Jung aquí lo dice de muchas formas, el mito, mitologizar la vida humana.
Nunca debimos haber perdido el mito, nunca. Porque los mitos, que están en todas las culturas, ya los mitos son justamente una forma ya de, de poder restaurar, ¿me entiendes? En el psiquismo, no solamente del individuo, ya, en el fondo esa salud, esa gran salud, ¿me entiendes? Ese bienestar, ese poder, esa experiencia del poder, que está relacionada con el héroe, en fin, ya, con el dios. En un nivel más profundo hay otro conflicto, es decir, ya observamos aquí que hay un tema, que esa narrativa no es solamente respecto a mi vida como individuo, sino también como una suerte de memoria de la humanidad. Pero hay otro conflicto más aquí. La víctima que se niega a hacer frente a sus propios demonios, los proyecta sobre los demás, para evitar integrarlos y aceptarlos como parte de sí mismo. Lo que les quiero decir, y que lo que a mí me parece que Jung dice, es que efectivamente la víctima es un complejo. Es decir, no es solamente un asunto tuyo y mío. ¿Me entiendes? Es un complejo, nos trasciende, nosotros nos vamos a morir y el complejo queda. ¿Ya? Y va a agarrar al individuo que viene, a la comunidad que viene, ¿ya? A la humanidad que viene. El asunto, ¿cuál es? ¿Ya? Que en el fondo es una inteligencia. Mira lo que dice acá. La víctima que se niega a hacer frente a sus propios demonios, los proyecta sobre los demás, para evitar integrarlos y aceptarlos como parte de sí mismo. Miren la imagen. Ellos empujan sus cualidades negativas o sombrías, lo que quieran, o vergonzosas, hacia los demás, ya que es más fácil enfadarse, indignarse con el mundo, con el hijo, con la pareja, que hacer el aterrador viaje hacia adentro. Por eso es tan importante educar la introspección. ¿Ustedes tuvieron en el colegio introspección 1 y 2? Porque yo tuve, en mi colegio yo tuve, desde primero básico, introspección 1, 2, 3, excepcional mi colegio, ya, se llamaba Introspection School, ¿no lo conocen? No, todavía no. En el útero, en el útero. Nunca Ya. supe de eso. Ya, entonces, claro, después lo quemaron. Sí, ya, entonces, mira, la introspección es tremenda, es fundamental, y no está, no está, no está en la educación, ¿me entiendes? Entonces, porque evidentemente uno encuentra personas que no tienen esa experiencia de lo introspectivo, y menos tienen el aprecio. O sea, no saben que dentro hay un mundo, y le temen, porque cada vez que algo los lleva allá, se aterran, sin saber que ahí está el paraíso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, mira lo potente que es esto, porque en el fondo, todas esas cualidades sombrías, vergonzosas, negativas, negadas, excluidas, finalmente, ¿cierto? Son arrojadas hacia afuera, reflejadas en un otro. Entonces dice, este enfoque externo, este arrojar hacia afuera, y la falta de autorreflexión o de introspección, promueve una mentalidad de víctima, que es psicológicamente abrumadora. Yo aquí para acordarme puse esto, a ver, ejemplo de quien acusa a su pareja de ser el problema, cuando en realidad el problema viene desde su familia. Ya. Aquí, por ejemplo, mira, esto lo puse porque esto es más común de lo que uno cree. Tú a lo mejor vienes de una familia donde, oye, hay una serie de dificultades, en cuál no, ¿cierto? Pero el asunto es que yo como soy parte de esa familia, yo tiendo a tener lealtades, ¿cierto? Esto lo hemos observado de mil maneras en las constelaciones, y estas lealtades ciegas, ¿cierto? Entonces, hay maltrato, abuso, hay violencia, hay, no sé, ¿cierto? Tampoco tenemos que imaginarnos, ¿cierto? Situaciones terribles, o sea, esto se puede dar de muchas maneras, estas alteraciones, ¿cierto? En la dinámica familiar, pero todos actuamos como si no viéramos nada y no ocurriera nada. Listo. Después, tenemos una pareja, con la cual incluso nos podemos casar, y todo anda bien al principio. Pero en un momento, que es inevitable, ya, porque tú tienes tu sombra y yo tengo la mía, ¿me entiendes?
ocurre que esto se va a asomar en la relación, que es inevitable, ¿ya? Y, y generalmente hay unos estudios que dicen que es como al quinto o séptimo año en que esto ocurre, ¿ya? Entonces, cuando la sombra tuya y mía, ¿ya? Ingresan, ¿ya? En el paisaje de la familia, de la relación, pocos pueden sobrevivir a eso, ¿ya? Porque como no estamos educados en esto, no nos damos cuenta de las fuerzas que están actuando entre tú y yo. Entonces, por lo general, nos maltratamos, terminamos, esto se vuelve intolerable, ¿ya? Y salimos arrancando, ¿ya? O se generan acomodaciones, ajustes bien enfermos, digamos, con los cuales podemos vivir, digamos. El asunto, ¿cuál es? Que, que claro, puede ser que que, que yo vengo con mi historia, con mis sombras, tú con las tuyas, emerge, y ocurre que en el, yo me siento, fíjate, yo no tengo una lealtad contigo, porque mi lealtad está con la familia. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que yo me siento en la libertad, esto todo inconsciente, de poner afuera y hacerte a ti responsable de algo que viene conmigo. Pero mi lealtad me impide decir, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta de que esto que yo te digo, el cómo te veo, el cómo te trato, en realidad, eh, esto es lo que yo pienso de mi papá, de mi hermano, de mi abuelo o de mi madre, y tú eres aquí, digamos, como la tela donde yo puedo proyectar todo esto. ¿No? Entonces, no es así. Entonces, por lo general, eh, efectivamente yo creo, ¿ya? Que tú eres mi problema. Y evidentemente, si tú sales de mi vida, o te someto, ¿cierto?, a una domesticación, o te someto a una reestructuración, todo va a andar mejor. Pero es una ilusión grotesca. No es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo potente de esto es justamente cómo se arruinan nuestras relaciones, y aunque permanezcamos en ellas, que se vuelven insatisfactorias, infelices, ¿cierto? Porque ninguno de los dos ha sido educado en de manera tal que en su proceso se haga cargo, ¿ya? De, de su sombra, se haga cargo, ¿cierto?, de no proyectar sus demonios, que tienen una historia biográfica también, ¿ya? En el otro. Entonces, yo no sé si a usted le ha pasado esto. Yo creo que sí. Yo por ahí lo he mencionado. Cuando el otro te empieza a decir cosas, que puede ser tu pareja, eh, te comienza a decir cosas y tú de pronto tienes la sensación de que en realidad esto no tiene que ver contigo. Como que si le estuviese hablando a otra persona. ¿Ya? Claro, pero esa persona no está ahí, po. Entonces pareciera que vamos a acordar que esto me lo estás diciendo a mí, po. ¿Ya? O a veces le pasa a uno también, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el proceso, ¿cierto? En este proceso de aprender, volvernos más conscientes respecto a todo esto, uno puede distinguir y uno puede llegar a descubrir, y ojalá con la ayuda del otro también, a quién verdaderamente le estoy diciendo esto, con quién es mi malestar, ¿ya? Y por eso que en las constelaciones, una de las premisas es que cuando yo encuentro una pareja, sobre todo una pareja con la cual yo imagino tener un plan de vida, un proyecto de vida, yo tengo que renunciar a mi familia. Es decir, rompo mi lealtad con mi familia y ni siquiera pongo mi lealtad con mi pareja, sino que simplemente le doy el lugar a mi pareja que corresponde, ¿ya? En mi corazón. ¿Mm? Y eso, muchos no lo hacemos, porque no sabemos, porque nadie nos enseña. Entonces, no hay un lugar para el otro en mi corazón. Entonces, formamos pareja y resulta que si tú pudieses caricaturizarlo, ya están estas dos personas tomadas de la mano y pudiésemos hacer un escáner de su corazón,
en su corazón está su papá y su mamá. Y si estoy yo ahí, con suerte estoy detrás, escondido, se me ve el pelo o la nariz. Ese lugar tengo yo en el corazón de mi pareja. En lugar de tener un lugar ahí protagónico. ¿Mm? ¿Qué les parece todo esto? Oye, Enzo, un comentario, una reflexión del punto de vista como de la sociedad. Por ejemplo, uno también cree que, no sé, porque la historia de la sociedad es como la unidad de la familia, que es el objetivo más importante, y a lo mejor no era el objetivo más importante, po. A lo mejor en su momento era generar, no sé, pues hijos yo lo decir de esta manera, para el Estado, weón, para que fueran a la guerra, para que ganaran la tierra, y nosotros éramos medios. Entonces, ¿desde cuándo se incorpora en nuestra cabeza que, bueno, en el siglo XX, en la familia, claro que es un eje importante, pero también son ideas como que nosotros creemos que tienen mucho tiempo y a lo mejor no lo tienen tanto tiempo, po? Porque, por ejemplo, si tú dices, al final yo veo que hay como un exceso de amor que al mismo tiempo nos está dañando y nos mata, porque uno tiene un amor a sus padres, a su familia original, esas lealtades, también tiene un amor a la familia nueva que uno crea o creó, pero como dices tú, en algún momento esto se torna enfermizo, porque no tenemos ninguna herramienta, no hicimos introspección uno ni introspección 2, ¿cierto? Ni se habla tan abiertamente, todos son supuestos, Mm, y eso se mm, empieza como a descomponer, digamos. No sabemos cómo arreglarlo, digamos. Entonces, mm. por un lado, creo yo que el concepto de familia es más moderno del que uno cree. Uno cree que toda la vida en la sociedad está estructurada así, me da la idea que no, digamos. Y Sí, por segundo, creo eso, que como que hay sí, exceso de amor que nos daña, digamos, que no sí, sabemos manejarlo, no sabemos cómo sí, expresarlo. sí, yo diría, Jorge, ahí, a la luz de todo lo que hemos conversado, no solamente con Jung, ¿ah? que, que existe una falta de amor propio, una falta de respeto y dignidad a nosotros mismos. Eso es lo que queda afuera. Entonces muchas veces nosotros somos muy arcaicos, porque en el fondo, sintiéndonos civilizados, porque en el fondo lo que ocurre es que eh, ese amor que digo tener a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi clan, de pronto no es más. Esto no lo estoy diciendo desde mí mismo, lo estoy diciendo porque lo he leído muchas veces en estos autores, pero me hace sentido a mí. Es el terror de no contar con el clan, el terror de no tener la tribu. ¿Qué va a ser de mí? Es como si ya Dios se murió, además, ¿me entiendes? Yo quedo marginado de la tribu. Entonces, tengo que esclarecerme, po, esclarecerme profundamente, y eso es el tema, es decir, eh, a ver qué está pasando aquí, ¿me entiendes? Porque claramente eh, esto va deformándome en mi relación con la vida y en todo mi anhelo y mi sueño, porque vivo con un terror no diagnosticado, vivo con un terror que ha pasado inadvertido y que también me victimiza, ¿ya? Entonces, y esto, miren, lo dice Jung, Nietzsche, lo dice el nahualismo, lo dicen las constelaciones. Tenemos 4 elementos que en el fondo nos están hablando de lo mismo. Es decir, necesitamos un quinto, un sexto, para poder como comenzar a considerarlo. Ahora, hasta aquí, yo creo que hasta aquí, nosotros tenemos un montón de elementos como para poder comenzar a reflexionar, ¿ya? Jung argumenta que quien no integra la propia sombra, en vez de eso, la proyecta en el mundo, lo hace susceptible. Ah, esto es muy potente. Por favor, muy atentos. Jung argumenta que quien no integra la propia sombra y en vez de eso la proyecta en el mundo, lo hace susceptible a una ideología colectiva. Lo hace susceptible a una ideología colectiva que le ofrece el poder del que carece. Es decir, nuevamente al tema del poder, es decir, que esta ideología a la que yo me sumo, ¿ya? Eh, me, al sumarme, me genera una sensación de poder, ¿ya? Del cual yo carezco. Por lo tanto, permanezco ahí, fiel, justamente por esa adicción inconsciente. No es porque me haga sentir. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que está en ideologías, permítanme decirlo, no tiene idea del fundamento de esa ideología. No tiene idea.
Es decir, yo me acuerdo en la universidad, a lo mejor estoy prejuzgando aquí, pero en la universidad yo me acuerdo, a mí me hicieron leer El Capital de Marx, el libro, un libraco, El Capital de Marx, porque justamente tuve como profesor a Sergio Buscovich, ya que era en ese tiempo de haber muerto, me imagino, ¿cierto? Que era un filósofo que entregó toda su vida justamente a leer No, don Marx. Sergio está vivo. Don Sergio Sergio está Buscovich vivo, lúcido. todavía está vivo. Súper vivo. Hace poco tuvo de cumpleaños, ¿Cuántos años tiene ese caballero? como 90 y tanto. Ya, yo lo daba por muerto ya, bueno, a Sergio Buscovich. Y claro, él ahí, filósofo entregado a estudiar a Feuerbach, Marx, ya Engels, todos los que fueron como los que idearon, ¿cierto? En su momento, este pensamiento que nosotros conocemos como el comunismo, ¿cierto? Que lo tenemos muy tergiversado también. Entonces a mí me pareció muy interesante la filosofía de Marx, de Engels, interesante el libro, ¿ya? El asunto es que cuando yo le preguntaba a un comunista después, porque muchos se la dan de comunista, o en ese momento en la universidad tú encontráis de todo, pero tú has leído Marx, tú has leído a Feuerbach, tú has leído El Capital, no. ¿Y quién es? No, pues ya era absurdo. Y yo me dedicaba a preguntar, y no, nada. Es decir, no tengo idea del fundamento. Es como, ¿me entiendes? Es decir, por lo tanto, lo que llevo en mí es una suerte como de voluntarismo, ¿me entiendes? ¿Cachai? Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué eres parte de esto, de esto otro, de esto otro? Jung te va dando una pista, te dice, tiene que ver con el poder, del poder con el que esa persona carece. ¿Cachai? Entonces, porque si yo le doy poder, si esa persona despierta el poder en sí misma, permanecerá ahí, o aquí, o allá. Es decir, sigamos, mira, el problema con una No. estricta adhesión a la ideología, ya sea el fascismo, el comunismo, los Illuminati o la comunidad sectaria de moda, es que anula la capacidad intelectual. Ya no son capaces de ver las disonancias, las incoherencias, y lo que ocurre y lo que ocurre con criterio propio. O sea, no puedo verlo con criterio propio. Están en una cámara prediseñada con capacidad para ajustarse a cualquier duda. Eso es muy loco, ¿ya? Y la persona está dispuesta a aceptarla sin mucha resistencia para aliviar la ansiedad. Es decir, la ansiedad y el terror de no ser nadie, la ansiedad y el terror de estar huérfano, porque a lo mejor a lo mejor tengo una familia también en total deterioro. Entonces, en la ideología también encuentro una familia, encuentro una comunidad. Por supuesto. Espera un poquito, mira. Te doy al tiro la palabra. Entonces, yo quiero conversarle ahora un poquito, doy la palabra primero, de Kit Raniere. Es un temazo aquí porque en realidad es sobrecogedor respecto a esto que estamos hablando. Ahora sí. Es que es bien cortito. Eso de la ideología también se puede ampliar a la religión, a los principios cristianos o el tipo que sea, llevados a la religión, y también a los propios conceptos de determinada familia. A nivel más más cercano, no solo ideología sociológica o de otro tipo, política, sino que también a las creencias familiares. Y no te puedes salir de ahí porque entonces eres nada. Así que no eres nada. Eres como un paria, Consulta, ¿cierto? pero María ¿Puedo Pía, preguntar algo? Enzo, Sí, ¿puedo preguntar algo antes de Sí. seguir en lo macro? sí. Me queda una duda. ¿Por qué ocurre, o a mí me ocurre, no sé, que en la persona víctima en situación de autoridad, digamos, familiar, cuando tu padre, abuelo, a mí me pasa que me provoca como ganas de abrazarlo y apretar los cogotes. Abrazarlo y apretar, y nunca como que podéis tener una pelea derecha con ellos, o sea, como decirse ahí, ¿quién? Estoy chato, ya no quiero más, entonces como que lo abrazáis y le apretáis el cogote al mismo tiempo. Y no podéis como tener una pelea honesta. Sí, María Pía, mira, eso viene ahora un poquito más adelante, que no me quiero adelantar porque viene un poquito más adelante, pero la pregunta es tal cual la acabas de hacer, ¿ya? yo creo, perdón, es que estaba viendo, de acuerdo a lo que estás mostrando, ideología, también se ve algo más pequeño en el mismo trabajo.
O sea, uno dice, esa persona acaba de asumir un cargo y ya, y como dices tú, o sea, porque yo siempre me cuestionaba por qué las personas que asumían un cargo era casi llegar al Olimpo. Entonces uno decía, qué extraño, porque yo siempre les conversaba a ellos, les decía, si los zapatos, o sea, yo siempre lo echaba a ese chiste, se le digo, si él o ella se cambiaba de zapato, era como que el cerebro completo se te cambiara. Y después cuando volvían al mismo lugar donde estaban antes, por distintas circunstancias, volvían a ser ellos, entonces era como incongruente. Pero ahora que tú hablas del poder, eso es, porque de verdad que se transformaban al otro lado y eran casi tiranos. Así es, pues. Por eso es que, por eso es que en general Jung ofrece una serie de herramientas tremendas, justamente no solamente para mirar al individuo, sino mirar también a la comunidad, a la humanidad. Y él hace estudios así bien, bien como penetrantes respecto, ¿cierto? E incluso hasta respecto a la educación, ¿ya? Pero te puedo decir que para mí lo peor, y perdón que me interrumpa de nuevo, no era el que asumía, para mí era que para todo el resto era normal. Y eso para mí era terrible. O sea, el tenerle miedo, el tener, ¿cómo decirte? Estar en el El otro lado. someterse. Eso, para mí era terrible porque yo decía, ¿cómo? Si acaba de cambiarse de un puesto, o sea, de un lugar, se cambió al otro lugar, se transformó y el resto lo ve normal. Y es más, que si llega alguien que no hace lo mismo, es decir, sigue trabajando igual, para el otro es casi débil. Claro, porque el cargo tiene un poder, po. El cargo, el poder, por lo tanto, a la persona que llegue, uno le va a otorgar ese valor, po. No Pero es la el persona. tema pasa para mí es que, o sea, el poder, para mí me refiero a que ese personaje se vuelve un tirano y para el resto, yo le decía las ovejas, o sea, y el resto se somete y tampoco, y cuando la otra persona, o sea, si llega otro personaje a ese mismo poder, pero ese poder lo sabe trabajar, las ovejas siguen esperando al tirano. Sí. Dala, Oye, dala. Yo, eso. hay un detalle, hay un detalle. Yo creo que en realidad no se tiene claro lo que es el concepto del poder, que en realidad el poder se transita y no se perpetúa. Y yo creo que por ahí también hay está como el desconocimiento de lo que significa pasar a un sitio de poder, en ese sentido, que uno va a transitarlo solamente. Es un espacio más, una vivencia más. Ahora, me parece increíble que justamente que Karl Marx, ¿no es cierto?, que cuando hace junto con Engel todo lo que significa el tema, plantea el manifiesto comunista, y que justamente hoy en día, después de cuánto, un siglo, 2 siglos, ¿no es cierto?, después, prácticamente, ellos hayan dicho de que justamente el conflicto de la sociedad lo va a generar el lumpen, ¿ya? Y hoy en día se está mostrando finalmente, así como Nietzsche, ¿no es cierto?, después de cuántos años después se ve como un revolucionario, que aquellos pensadores de siglos anteriores hayan descrito cómo la sociedad, ¿no es cierto?, se va a transformar en lo que es hoy. Eso Sí, me parece increíble, sí, digamos. sí. Fíjate que a la luz de eso, en un libro que se llama Más allá del bien y el mal, de Nietzsche, Más allá del bien y el mal, en las últimas páginas del libro, yo no me olvido nunca de eso, eh, ese libro fue escrito como en 1800, él muere como en 1889, si no me equivoco, como en el 1850, el libro, él anuncia la Primera Guerra Mundial y describe los motivos por los cuales se va a dar, ¿ya? Y así es como casi una profecía, Sí. pero no era un vidente, evidentemente, si él solamente estudiaba los fenómenos, cómo se iban dando, ¿cierto? Pero es impresionante. Entonces, en el fondo, yo por eso que incentivo tanto el ir a la fuente, el leerlo, el leer, a ver qué dice este personaje directamente, porque lamentablemente
cuando uno lo escucha, ¿cierto? Puede ser que venga tergiversado, incluso esto mismo, porque pasa por mí en este caso, ¿se entiende? Yo trato de ser lo más claro posible, pero cuando hay cosas que de pronto, por ejemplo, cuando uno tiene un compromiso político, ideológico, cuando uno tiene un compromiso, no sé, vinculado a una religión, uno tiene que ir a la fuente, ya no quedarse con lo que dice el pastor, el sacerdote o el político, digamos, que me está adoctrinando. Entonces, el asunto es, hay una responsabilidad ahí, ¿ya? Oye, en ese sentido, Enzo, también hay que destacar lo fundamental que en ese sentido es el padre en la familia, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo atiendo a una persona que es comunista o que pertenece al Partido Comunista, más bien dicho, ¿ya? Y ellos evidentemente no creen en la trascendencia, ¿ya? Y que en el fondo es como, eh, yo voy escuchando su historia, ¿no es cierto? Y ese chico o chica vivió sin padre, por ejemplo, ¿ya? Sin padre presente. Y claro, ¿qué es lo que hace? Toma el partido como padre, ¿ya? Sí, Porque ellos incluso dicen orden de partido, ¿ya? Y es como la autoridad la ejerce el partido, la autoridad que podría haber ejercido un padre, ¿ya? Yo no estoy hablando del autoritarismo, sino que de la autoridad, que es un concepto completamente diferente, por una parte. Por otro lado, cuando uno ve estas personas religiosas, es como, no, Dios Padre, también está tomando al Padre pero desde la religión, desde el partido, ¿ya? Por eso es como la figura del padre, la pareja, la sí, pareja también, sí, ¿ya? Entonces, la figura del padre es fundamental en uno. sí. Bueno, ahí tenemos, y ahí tendríamos para entrar, digamos, Enzo, al tiro estimado, semanas en ya. eso. Es decir, el asunto es cómo se nos van abriendo, ¿se dan cuenta? Se nos va abriendo la mirada y ahí ustedes son responsables de explorar, ¿no? Porque si te hace ruido algo, ahí tienes que entrar, digamos, ¿cierto? Y seguramente vas a encontrar un fundamento eh, sobrecogedor, digo yo. ¿Sí, Marco? Mira, es tremendamente apasionante este tema, pero y me hubiese gustado haber dado las opiniones en el momento, pero a mí se me van, aparecen y se me van, pero no puedo interrumpirte, por eso yo me quedo callado y está muy bien. Así que voy a tratar de pescar lo que más me resonó. Eh, Estamos viendo el tema del poder, ¿no es cierto? El poder que lo estamos buscando afuera, generalmente, porque para mí es porque no nos atrevemos. O sea, el poder está dentro de uno, eso está claro, ¿no es cierto? El poder real está dentro de uno, ¿no es cierto? Pero el tema es que nosotros no podemos conseguir ese poder porque no nos atrevemos a entrar ahí a hacer el trabajo de introspección, ¿no? Y yo he sido majadero en eso, en este taller, porque es vital. O sea, uno cuando se entrega a este trabajo, ¿no es cierto? Te vais dando cuenta, ¿no es cierto? Que es como una guía. Te vais dando cuenta que llegáis a la fuente, a la verdadera fuente, y la fuente está dentro de ti. Entonces, yo creo que mientras no se haga ese trabajo de introspección, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, no es fácil, ¿ah? Pero es totalmente posible hacerlo, ¿ah? Va a tener una gama de emociones fuertes, dolorosas, terribles, que uno queda en un estado catastrófico, por decirlo así. No vales nada. Es una experiencia totalmente nueva para la persona, desposeído totalmente de todo. Esa es la situación uno que queda. Y eso es lo que uno teme y lo instruye, parece que lo instruye, porque de otra manera, por qué no lo haría? ¿No es cierto? Eh, y por lo mismo, ¿no es cierto? Vuelvo al comienzo, es lo que te quiero decir, que el poder real está en tu propia fuente, que eres tú. Eso. Así es, pues. Y lo han dicho Nietzsche. O sea, en el fondo se ha venido diciendo. Y lo mismo lo vuelve a retomar Jung y probablemente está dicho de otras muchas maneras. Justamente. Entonces, eh, hay una serie de elementos al mismo tiempo respecto al cual vamos observando que nos va distrayendo en ese proceso que a veces es natural, ¿me entiendes? De
de poder adentrarnos nosotros mismos, ¿ya? Que a veces nos reclama en lo profundo, siempre hay un elemento, ¿me entiendes?, que nos distrae, ya que se ocupa de nosotros. Y eso pueden ser diversas cosas. Puede ser la víctima misma, ¿me entiendes? Puede ser el trabajo, puede ser ocuparme de mi hijo, pueden ser innumerables cosas, ¿me entiendes? Ya, entonces, claro, hay que poner como prioridad ese viaje interior, ya, que no es fácil, evidentemente, pero con ciertas herramientas, que son las que estamos tratando de proponer aquí, o de rescatar de lo que dicen estos personajes, notable, claro, es distinto cuando uno tiene un mapa, una cartografía, tiene algo con qué guiarse, ¿ya? Y hacer un reconocimiento. Mira, yo puse este ejemplo, no vamos a entrar en él ahora porque sería mucho, de Kit Ranieri, que es bien reciente. Le hicieron un juicio, lo encarcelaron ahora como el 2018, 2017. Ahí puse algunos datos. El fundador de la organización de marketing multinivel y secta, no me acuerdo cómo lo nombran, ya creó la fundación, fija, para la ética humanitaria, una fundación privada sin fines de lucro. Busquen, está en HBO, se llama La Promesa. Es un documental largo que se llama La Promesa. Claro, la palabra sale en inglés, no me acuerdo. Vows, no me acuerdo. La Promesa. Debe estar también en internet, ya, o búsquenlo a partir del nombre de él. Y muestran cómo se inicia todo y cómo fue, digamos, envolviendo a la gente, ya, durante años, ya 20 años, digamos, hasta que de pronto algunos, y todos los que eran parte de esta organización, eran gente con dinero, intelectuales, cineastas. Entonces llama la atención, pues de verdad que sorprende, ¿ya? Entonces yo decía, mientras la miraba, decía yo, pero ya, porque el sujeto era inteligente, pero cuando yo lo miro, no quise poner ninguna imagen de él, pero cuando aparece, yo lo miro y digo, la primera imagen dije, este compadre es un niño, este compadre, le dije yo, impresionante, y él juega a ser el niño bueno, y luego lo busqué en los nahuales, algunos no están familiarizados con los nahuales, bueno, busqué el nahual personal de él, y era perro, desafío de vida, el sol, y empecé a mirarlo todo desde ahí, oye, y puros hallazgos nomás, puros descubrimientos, el cómo manipulaba desde el afecto, somos una familia, aquí perteneces, ya, aquí te queremos, y desde la inocencia, desde la inocencia, hasta involucra al Dalai Lama en este cuento, si quieren, véanlo, porque queda muy claro, no es para ver la vida de él, sino que es para que a uno le quede claro cómo opera esto, y lo refinado que es, pero al mismo tiempo, no solamente como un acto de manipulación, sino también desde la profunda carencia que tienen todos estos individuos, que puedo ser yo. Entonces, si quieren, véanlo, porque en realidad ahí uno empieza a esclarecer este punto, por ejemplo, en el que nos detuvimos, el tema del poder, ¿cierto?, de la victimización, bueno, y de lo ideológico. Como seres narrativos que somos, nos relacionamos con historias, y como tales, las historias de triunfo sobre las dificultades pueden resonar con la gente. Es decir, somos seres narrativos y nos contamos historias respecto a nuestra vida. Si basta con que yo te pregunte, oye, ¿y tu niñez? ¡Pum! Y aparece la historia. El asunto es que uno suele contar la misma historia siempre. Uno no sabe que podría contarla diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice aquí, como seres narrativos nos relacionamos con historias y como tales, las historias de triunfo, que ojo, no sabemos contarlas porque historias de menoscabo, victimización, pobreza, miseria, es así que las conocemos, ya eso pueden resonar en la gente, las historias de triunfo. En mi experiencia, aquí yo me involucro, es importante mitologizar la experiencia personal. Es importante mitologizar la historia personal. El mensaje es simple, pero evidentemente que involucra cierto conocimiento. Toma tu espada, tu escudo y mata al dragón. Toma tu espada, tu escudo y mata al dragón. ¿Qué dijimos del dragón el domingo pasado? ¿Qué representa el dragón? ¿Cierto?
Cuando te ves a ti mismo teniendo control sobre tu propia vida y decides no permitir que otros la controlen, no solamente otros, sino también estados de ánimo, digamos, entonces de víctima te adentras en el camino del héroe, ¿cierto? De víctima puedes adentrarte, ¿cierto? En la experiencia del héroe, como un llamado profundo, interno. Entonces yo les contaba una historia acá a ustedes sobre esto del mitologizar, si no queda claro. Yo les contaba que, no sé si ustedes o fue en otro momento, pero que yo ya estaba estudiando filosofía, pero recién iba en segundo año, yo creo, y veíamos mitos. Nos enseñaban griego, latín, me acuerdo, ¿ya? Y, y aparecen los mitos por ahí, ¿cierto? En otras asignaturas. Pero eran mitos griegos, evidentemente. Entonces, Dionisio, ya, eh, los mitos de Hércules, ya, la historia de Hércules, ¿cierto? Que se va enfrentando a varios monstruos, ¿cierto? Odiseo, Ulises, en fin, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me apasionó el mito, me apasionó. Ya me acuerdo que yo me aprendía las diosas, los dioses, ya sus características. Fui vaya de la asignatura, me gustó mucho. El asunto fue que después me sirvió, po, porque en un momento dado, cuando yo miro a mi familia, ya mi familia en ese momento, la nuclear, era mi abuela, mi abuelo y mi mamá, ya yo como que en un momento dado tuve yo creo que fue una suerte de inspiración, ¿eh? ¿Ya? Los miro y digo, aquí tengo dos posibilidades. O me quedo con esta versión, que es el abuelo alcohólico, ¿ya? La abuela, eh, también, ¿cómo explicar? Mi abuela que era la matriarca ahí, pero al mismo tiempo con toda una historia de amargura y toda una historia de pesadumbre, que morirse sería lo mejor que le podría pasar, y la mamá infantilizada, ¿cierto? Eterna adolescente, como sin propósito en la vida. Entonces, miro eso y digo, oye, me quedo con esta versión y la verdad es que no me favorece en nada, o, o los convierto en dios a todo esto. Entonces, claro, a mi abuelo lo convertí en Dionisio, a mi abuela la convierto en Demeter, la diosa de la tierra, la sustentadora, la madre de Perséfone, que me calzaba perfecto con mi mamá, ¿cierto? Esta diosa joven, la diosa de la primavera, eternamente joven, ya, pum, Perséfone. Entonces, de pronto, ya yo tenía como abuelo a Dionisio, abuela a Demeter, y tenía, ¿cierto?, como mamá a Perséfone. Entonces, ¿en qué me convierto yo en forma inmediata? En un héroe, po. Héroe, semidios por lo menos. Me cambió la vida. Me cambió, me cambió completamente la carga emocional, mi lectura del mundo, ¿cierto? Porque las mismas historias, ¿entiendes? Cobraron otro sentido, se volvieron significativas, no un pesar. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Totalmente. Sí, Mitologicen su historia, mitologícenla, en carácter de urgente, y enséñenlo a su hijo. Pero para eso, evidentemente, sería necesario aprender a apreciar los mitos. Y no tienen por qué ser los mitos griegos, pueden ser mitos de las culturas nuestras, ¿ya? Porque ¿Puedo comentar arquetípica, algo? sí, Hola, la Marcela. hola, Hola, que a mí me ha servido mucho la palabra épica. La ¿ya? épica, pensando que siempre se habla de épicas en batallas, ¿cachai? Yo ahora, de un tiempo a esta parte, lo asumí como la importancia de la épica personal, ¿cachai? Entonces, incluso el año pasado, reflexionaba de que lo que estaba pasando en Chile era la suma de varias épicas personales, porque no había una ideología, no había un líder, ¿cachai? Entonces, a mí por lo menos, y lo recomiendo, me ha servido mucho el verbalizar de que de esto de la épica personal, que la épica, ¿cachai? No es tan solo en un contexto de guerra, sino que la épica personal ayuda a cualquier cantidad a empoderarse y a nutrir todo lo que tú nos estás comentando. Sí, sí, me alegra por el comentario, el testimonio, Marcela, sí. No, tómenlo en cuenta, de verdad, háganlo, ¿ya?
Porque ver a ese hijo, a esa hija, a la mamá, al papá, al abuelo, en fin, como, como parte, ¿cierto? Protagonista de un mito es otra cosa, ¿ya? ¿Cómo? Atenta María Pía, mira, a la pregunta que hiciste tú anteriormente, que tú decías, me pasa que entonces yo ante esa víctima a veces quiero contenerla, abrazarla, me da lástima y de pronto la quiero, ¡ah! Ya, pues despierta, basta, ¿ya? Sacudir, ¿cierto? ¿Cómo descubrir a la víctima interna? Víctima que se respete, la víctima que se respete, ¿eh? Es practicante del drama. Siempre recuérdalo, dice Jung. Si continuamente te encuentras personificando, participando en dramas, entonces puedes olfatear a la víctima, que está ahí presente, ¿cierto? Omnipresente, fuera de ti y dentro de ti. ¿Cómo actuar con ella? La víctima se modera con mucha valentía, pues victimizarse es la zona de confort más calentita que hay. Ella buscará que te rindas y desistas, de despertarla, de sacarla de ahí. La única manera es no ceder a la lástima por ella ni por ti misma. Aquí me detengo un rato, ya, porque yo he tenido varias experiencias con esto y me alegra. Es decir, nosotros estamos educados, tengo la impresión, para sentir lástima. Entonces nosotros caemos redonditos, ya ante el juego de la víctima, nosotros generalmente vamos, ¿cierto? Y ya está en un lugar calentito y más calor le damos, ¿cierto? Eh, entonces vamos con la contención, vamos con la empatía, vamos con, ¿cierto? Con una serie de elementos que en realidad uno cree que la está haciendo de oro, po, pero en realidad ya quedó atrapado en el drama. ¿M? Y uno se convierte en una buena persona. Es que tú me escuchas, es que tú me entiendes, es que tú eres tan buena persona y uno se siente en la gloria. ¿Ah? Entonces uno también tiene que superar en la relación con la víctima la trampa del buena persona, la trampa de que, ¿me entiendes?, de sentirme así. ¿Ya? Eso, ¿Sí? o sea, tengo la impresión, en la experiencia propia mía, cuando yo entré en esta debacle, yo pedía inocentemente, ignorantemente, que la vida fuera un poco más amable conmigo. Nunca lo fue, nunca lo fue, porque me di cuenta que la vida es implacable. No tiene compasión contigo, no tiene compasión, y no es porque sea malo, sino porque tú tenés los medios como para hacerlo. Te dejas solo. Ya, párate, weón. Párate. No, que no puedo. No, párate. Párate tú solo. ¿Cachai? Y uno, en la vida, cuando uno aprende esto, va aprendiendo de a poco, te das cuenta de la manera que tienes que reaccionar ante el otro cuando te pasa eso. Totalmente implacable, weón. Aunque de los ojos de los demás puede ser terriblemente malo, pero no es así. Enzo, Sí. una consulta, me refiero a una pelea limpia en términos de figura de autoridad emocional para uno. Ponte tú, si tenía una mamá que la tenéis que proteger, pero que al mismo tiempo la necesitáis y nunca podéis decirle, ¿sabéis qué? Ya a ti nada, no sé, porque te da pena, porque siempre la veis agobiada y porque no queréis ser como la mamá de tu mamá. Sí, que tiene que ver con esto, porque tiene que ver con el hecho de que uno, en el fondo el tema es uno, porque en el fondo justamente tiene que ver con esta lástima, con esta pena. Entonces, lo que es súper indigno igual, mirar con esos ojos al otro, porque el otro te va a contar un cuento, y además no un cuento, sino también hay evidencias, si es el tema. Entonces, vuelvo a reiterar, hay toda una narrativa, es la que uno creció. Entonces, no es una cuestión que el cuento te lo inventó ahora, sino que el otro hizo, es verdad, porque yo cuando chica, es cierto, porque tu papá fue, yo sí me acuerdo de eso. Entonces, en el fondo, por eso dije que era una lógica infalible. Entonces, aquí dice que el tema es, Oye, el tema es ser valiente, pero es valiente porque en el fondo tiene que ver, hay que tener coraje, porque en el fondo tiene que ver con que me tengo que resistir a mí mismo, ¿me entiendes? A poder verme a mí, ¿me entiendes? Despiadado, porque tengo que ser despiadado respecto al otro, y eso no es cruel ni mala persona, ¿sí? Mira, la pregunta ¿es víctima o victimario? En el fondo,
ya, por una parte. Y por otro lado uno yo creo que tiene que tener súper claro que en realidad uno no debe proteger a los padres, porque si no es a subirse arriba del pony, ya, hacerse mucho más grande que ellos. Entonces, como uno, la verdad que uno tiene que tratar, cuando uno tiene un nivel de conciencia, de mantenerse en su sitio, de mantenerse en su rol, hija o madre, ya, no sé, Sí, eso. no, no, sí. ¿Cierto? Que es importante eso, que ese de hecho es uno de los primeros principios de las constelaciones, ¿cierto? Pero que lo pasamos por alto o que a medias lo atestiguamos. Un ejemplo respecto a eso, mira, eh, una persona con la que estoy trabajando eh, tiene, se tuvo que llevar a la madre a su casa eh, porque la mamá, bueno, eh, entró en un proceso ya como de demencia y bueno, ya no podía vivir sola, entonces se la lleva a la casa, a donde está su pareja, sus hijos, hijos grandes ya, eh, y resulta que esto la pone en muchos aprietos personales porque empieza a conectarse con experiencias de toda una vida con ella, al que al no tenerla cerca estaba apaciguado, pero al tenerla ahí mismo, despierta un montón de memorias infantiles, rabia, resentimiento, en fin. Entonces eso la pone en esta posición de volver a trabajar ciertos temas que ella creía superados. Y resulta que, pero ahora la mamá está como en demencia, entonces la mamá tampoco es como que muy loco, porque ¿con quién estoy peleando? Si mi mamá está en otra. Y de pronto como que vuelve, me reconoce, entonces el asunto ¿cuál es? Que empezamos dentro del trabajo, porque es largo, no les voy a contar la historia completa aquí, eh, justamente uno de los temas era que cuando yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a configurar a tu familia con monitos de plasticina. A ver, pon a tu mamá, a tu papá, en fin. Y ella me envía la foto, yo lo miro, y conversando con ella por la pantalla, le digo, mira, fíjate cómo tu mamá se cayó. No, me dijo, sí, yo le intenté poner de pie aquí, todos se quedaron de pie, menos ella. Cada vez que intenté ponerla de pie, se cayó hacia atrás. Así que al final la dejé así, pues. Le dije, eso es elocuente, pues le dije, tenéis que poner al papá, a la mamá de ella, y sostenerla a ella. O sea, que se sostenga abiertamente. Ya, lo hace, ya, lo hace, y dice, fíjate que después en otro momento, otra sesión, manda otra foto, y ya la mamá se veía sostenida en los papás, que no estaban al inicio, y le digo, mira, ay, me dice ella, ¿y sabéis qué? Es loco porque empecé a hacer esto y se me quitó el dolor de espalda. ¿Cómo? Sí, es que yo siempre sufro dolor de espalda. Y tengo un diagnóstico, lumbalgia, no sé cuánto, y me empieza a hablar, si no es la cadera, es la espalda, la columna, la parte de arriba, la parte de abajo, pero desde muy joven. Y se me quitó, pero después me volvió, me dice, como a los 2 días. Le dije yo, ya, entonces está claro, le dije yo, ¿qué cosa? Tú tenés que, tú tenés que sostenerte en tu mamá y en tus abuelos, ¿ya? Y porque hay sido un arrogante de mierda todos estos años, desde chica. Bueno, y se lo explicito abiertamente, y claro, pues ella lo conecta, ¡ta! Lo conecta con ese relato, y claro, entonces estamos en ese proceso ahora, ¿ya? Porque cuando la imagen inicial, no, pues aparecen todos separados, bien distantes, y ella en ningún momento daba señas de sostenerse, no, no habían ni siquiera ni abuelos, ni por el parte del padre, ni la madre, apenas puso el papá, en fin. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? A la luz de lo que menciona la, la Bibi y a la luz de entender que es muy arrogante, ¿cierto? El sentir lástima de un otro. Sí, nosotros tenemos que aprender muchas cosas, y no lo digo desde el que sabe, lo digo desde el que me sorprendo de todo lo que tenemos que aprender, pero está a la mano, está a la mano. Y este es un ejercicio de comenzar a compartir, decir, oye, miremos las cosas de otra manera, porque así como vivimos, eso que creemos que estamos haciendo y que lo hacemos de oro, es el origen del conflicto, es el origen de la deformidad de nuestras relaciones, de nuestra vida. Vamos, la víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Mira, aquí alguien mencionó esto anteriormente.
pero aquí también lo vamos a dejar como señalado. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Pobre de mí, no soy suficientemente bueno y no merezco ser amado o amada, y ahí podrían ustedes hacer una lista, ¿cierto? De todas las expresiones posibles. De alguna forma asume que se merece todo lo que le pasa por considerarse culpable de algo. Atrae al victimario que con facilidad la identifica. Mira, atrae al victimario que con facilidad la identifica, la huele, y cuya energía le produce un coraje interno por la falta de valor para defenderse del mundo que la agrede. Esto, que puede a algunos parecerle paradójico, porque es como decir, a ver, para, yo juego a la víctima, me creo víctima, me olfatea un otro que va a actuar como victimario, y llega a mí, y de alguna manera yo le provoco coraje, enojo, molestia, por la ausencia de poder en mí, de fuerza en mí. Pero esto es muy loco, porque entonces yo, víctima, tengo una tremenda responsabilidad, po, respecto a su ausencia de fuerza. Sí, po. Pero entonces, ¿cómo? ¿Pero esto es en la literatura nomás? No, nosotros lo hemos visto en constelaciones muchas veces. Y eso es lo sorprendente, cuando uno lo ve. Y no solamente en ese contexto, después cuando lo ve en otros ámbitos. Entonces, nosotros tenemos, por lo tanto, una urgencia inmediata, que es despertar esa experiencia de la fuerza interior, esa experiencia de la fuerza, ¿ya? No puedo seguir viviendo en ausencia de eso, creyendo que no la tengo, o excusándome en que no sé cómo, que mi padre no la tuvo, mi madre no la tuvo, entonces yo no la tengo. Entonces tenemos un montón de herramientas. Las constelaciones son una de esas herramientas. Entonces voy en busca del poder, porque está ahí, por ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? El ritual, ¿me entiendes? La mitologización, tenemos, ¿cuántas hemos nombrado? Como 4 ya. Entonces, y cada una de esas es un mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, una constelación, yo todavía me acuerdo, creo que ya la nombré en algún momento, no sé si es la misma que nombré, que en un momento alguien recrea a una mujer como, bueno, la mujer que llega ahí a constelar, en realidad tú la mirabas y era el perfil de la víctima, ¿ya? Porque esto hasta responde como a un cierto perfil, ¿cierto? Ya, a una fisonomía, a una corporalidad, entonces llega y hablan de una cierta manera, en fin, entonces estaba ahí hablando de su vida y de lo mal que le ha pasado, y en fin, ya, el asunto es que ponemos un representante para ella, un representante del marido que había sido tan malo, y un representante para el hijo o la hija, no me acuerdo bien. En fin, ya. El asunto es que la representante inmediatamente se pone detrás del hijo. Inmediatamente. Y el hijo experimenta una profunda rabia hacia el papá. ¿Ya? Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, y esta representante como aterrada detrás del hijo. Entonces el hijo se movía y ella se movía detrás del hijo. Y luego esta rabia hacia el papá se transforma en la rabia hacia la mamá, porque no la quiero tener detrás mío. Entonces, entre que nos sorprendí y nos daba risa, porque donde fuera el hijo, iba la mamá, pero como aterrada, como agarrada. Entonces, forzamos un poco la situación de separarlo, pero de verdad que había un terror ahí. Entonces, y el que era, se supone, el malo, como que miraba esto perplejo y decía, en realidad yo no entiendo esto. Entonces uno podría decir, ¿cómo que no entendí si tú soy el malo aquí, po? Decía, es que yo no me considero como el problema acá. Como que yo, no. Y le llamaba la atención esa actitud. ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no se pone aquí delante de mí? Entonces, esto, hasta que en un momento dado pusimos a la fuerza de ella, porque era como evidente que ella parecía no tener ninguna fuerza, porque no podía ni siquiera hablar. Entonces le pusimos la fuerza. Y ahí algo se desprendió, ¿me entiendes? Como que el hijo, y pudo verbalizar el hijo, y dijo, esta cuestión entre ellos dos, y yo estoy aquí perdiendo el tiempo, perdiendo mi vida. Entonces como que, de hecho se va a sentar, y se pone como espectador, ¿ya? Y queda la mujer ahora detrás de la fuerza, agarrada a la fuerza, y la fuerza adelante, y la fuerza la agarraba y la tenía que poner, le decía, no, pues le decía yo, le decía a ella,
tú tienes que ir delante, yo detrás tuyo. Y no, y se da todo un juego que en algunos ratos daba risa, ¿no? El asunto es que finalmente, en un momento dado, entre comillas, victimario, el malo de la película, le dice, yo en realidad, le dice, no sé qué te hice, no sé si yo soy verdaderamente el culpable, el malo, le dice, pero a mí la verdad es que me indigna esta actitud tuya, me indigna. ¿Cuál? Esto, pues le dice, eso, es andar siempre escondiéndote, esa falta de poder, esa falta de fuerza. Eso es lo que a mí me indigna. Yo no tengo ni un tema contigo, es con tu tu ausencia de vida, de amor a la vida. Algo así le lanza, y ahí uno queda perplejo, perplejo. Entonces, cuando ella, y luego en un momento dado ella, permite que la fuerza se ponga detrás, la fuerza la toma, y le cambia la mirada, le cambia el carácter, le cambia todo, ¿cierto? Y en ese momento el sujeto dice, yo no tengo nada que hacer aquí. Y bueno, es más largo, pero en el fondo ya creo que se transmite como algo que en las constelaciones suele repetirse respecto a eso. Y ahí es cuando yo me di cuenta en el tiempo, porque esto no fue una sola vez, de que esto es cierto, es concreto. Es decir, yo tengo una responsabilidad respecto a esa fuerza, ¿ya? Porque de lo contrario me van a pasar innumerables cosas que nadie merece que le pasen, ¿ya? Porque la vida, como dijo Marco, es implacable. Y la vida lo que quiere es que uno despierte su fuerza, es que uno, ¿me entiendes?, tenga una vida. Y ojalá esa vida la pueda llevar a la plenitud. Entonces, el verdugo y la víctima son una pareja, dos lados de la misma moneda. El verdugo vive dentro de la víctima y la víctima vive dentro del verdugo. Ambos están castigando a la víctima interior que ha perdido su dignidad y respeto. El verdugo, en su temor a su víctima interna, vierte su furia y rechazo a la víctima externa, de turno, la que esté, su hijo, su pareja. Su identificación con el verdugo viene de su temor interno y la necesidad de demostrarse a sí mismo que no lo es. El verdugo es el maestro de la víctima y la víctima es el maestro del verdugo. Ambos tienen que aprender a integrar su contraparte para superar el temor, el terror interno y el coraje interno para sí mismo. Esto es lo que tiene que estar en la mirada que nosotros le damos, ¿me entiendes? Al fenómeno humano, este fenómeno delicado, ¿me entiendes? Que nosotros llamamos la victimización, que llamamos el abuso. Esta mirada no está. Seguimos atrapados en la mirada de la víctima y el perpetrador. Pero esto se viene diciendo hace siglos. No es que se le ocurrió recién a Jung, ¿cierto? En el 1940, no. ¿Por qué no hacemos caso? ¿Por qué no vemos? ¿Cuál es el apetito? ¿Qué nos mantiene atrapados en esa lógica de la víctima y el perpetrador? ¿Qué? Y también se puede ser contrafóbico al respecto, o sea, viviste con una víctima, entonces nunca vaya a estar mal, siempre estás bien, siempre es como, nunca Sí, víctima, porque lo sí, pasaste mal con eso, entonces no muestras vulnerabilidad y como que no quieres que se repita el cuento. claro. Y entonces en este refinamiento, en esta sofisticación de estos fenómenos psíquicos que nos permiten ver, claro, uno descubre, digamos, como yo digo, otras distinciones que a uno le permiten salir de esta suerte de mirada lineal y monótona en la que nosotros permanecemos, ¿ya? Cuando una persona asume la posición de víctima, consciente o no, asume una posición básica de impotente, con las variantes de inocente, culpable por demasiado mucho o culpable por demasiado poco. Vamos a ver eso, referido a algún aspecto del carácter de acción o actitud personal. Pero también puede ocurrir que una misma víctima, alguien dijo al inicio, alterne entre estas posiciones, inocente, culpable, impotente. Considerar estos significados del complejo de la víctima puede arrojar luz a la comprensión de muchas de nuestras experiencias vinculadas al sufrimiento, a la impotencia y el miedo paralizante, a la culpa,
todo lo que me pasa me lo merezco, o a la sensación de que el mundo se ha vuelto en nuestra contra, solo por ser yo una buena persona. Y aquí entramos en una parte que no es menor, ¿ya? Miren, aquí vamos a hablar un poquito de estas tres de distinciones que hicimos de la víctima, pero respecto a cómo se protegen a sí mismas, ¿me entiendes? Y cómo logran mantenerse como a resguardo de su condición de víctima, como que me dé cuenta, ¿cierto?, de que estoy siéndolo. Ya, esto es muy sofisticado, encuentro yo. Mecanismos defensivos ante el reconocimiento de la propia falta, o de la proyección, negación, introyección. Proyección, negación, introyección. Inocente. La víctima como inocente generalmente ocupa como mecanismo de defensa la negación de la falta. Una cosa es ser realmente inocente entre una injusticia y otra es erigirnos en inocentes, presentarnos como inocentes, desligándonos de toda responsabilidad respecto al sufrimiento que nos toca soportar. Si hemos asumido un rol compulsivo de inocentes, entonces hemos negado nuestra falta, hemos negado todo aspecto negativo propio. Pensamos que somos como esas ovejas inmaculadas que justamente por ser buenas, mansas, puras, han sido elegidas para ser sacrificadas. Nuestro sufrimiento viene a confirmar que somos, y aquí viene el tema, mira, nuestro sufrimiento viene a confirmar que somos mejores que los otros, que somos especiales. Si nadie sufre como nosotros, siendo tan inocentes como somos, entonces es porque nadie es tan digno como nosotros de ser llevados al altar del sacrificio. En el fondo, no queremos dejar de ser víctimas, aunque sufrimos, porque justamente hemos atribuido al sufrimiento el carácter de confirmación de nuestra propia inocencia y bondad, como esto excepcional. Es decir, aquí reside una superioridad moral, muy peligrosa, que lo que les dije al principio, cuidado con el inocente. ¿Conocen a alguien así? Enzo, es que lo estoy llevando a un territorio que es muy peligroso. Me refiero lo estoy enlazando con lo que tú nombrabas primero, es decir, si yo no tengo o no me siento con el poder o no me siento con esa fuerza o no me siento, como recién decíamos, no alcanzo, no sé, distinguirme por algo, recurro a esto inconscientemente, pero puedo llegar a unos niveles tremendos. ¿A qué me refiero? Yo tengo mi tío y su esposa, ella tiene Alzheimer ahora, pero si tú lo miras desde fuera y lo hemos analizado con su hija, él era, si nosotros lo miramos acá, sí, era, de hecho le saqué su nahual, es un enlazador y un controlador puro, y ella es una humano, pero cuando tú los miras, él toda la vida, no sé, pues, todo el día, él se quedó acostado todo el día en su cama, ella tenía que limpiar, hacer todas las cosas. Ella llegaba a un extremo que tú llegabas y ella limpiaba toda la entrada, era todo perfecto, todo limpiecito, todo impecable, y se fue sumiendo. ¿A qué voy yo? A que él, no sé, pues ponía la radio a todo volumen, ponía parlante, le gustaba la música, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? A que ella ahora, detrás, que si uno lo mira a lo mejor diría que es muy loco, pero yo digo, le decía a mi prima, ¿tú te das cuenta que las conductas que ella manifiesta ahora detrás de un Alzheimer es lo que ella hubiese querido ser cuando estaba sana? Porque imagínate, él llega a poner un poco de ruido y ella se enoja. Él automáticamente corta la música. Ella, no sé, por cualquier conducta, si él se acuesta, ella va y lo molesta, él se tiene que levantar. Y así una sucesiva cosas que ahora yo digo, es como que ahora ella ha tomado el sartén por el mango e inclusive ella es tanta su rabia que un día le llegó a pegar un enorme, con una fuerza inusitada,
que ella es mucho más bajita, más flaca, todo lo que tú queráis con respecto a él, un combo que le dejó morado el ojo. Entonces yo le decía, ¿tú te das cuenta? Me dice, sí, yo también he visto lo mismo. Lo que ella no pudo hacer, entre comillas, podríamos decir, cuerda, lo está haciendo ahora. O sea, ella maneja la situación como se le pega la gana detrás de un Alzheimer. Entonces yo decía, ¿hasta qué punto podemos llegar no tomando nuestra fuerza? Sí, yo comparto eso, también lo he visto. Lo he visto de otras formas también, o similares, y sobrecogedor, porque en realidad, imagina, la importancia que tiene entonces educar a nuestros hijos, y a nosotros mismos todavía, en esto, en esta honestidad, en esta transparencia, en este poder ver, en este permitirme, en este dejar de ser moralizado, ¿me entiendes? En estas trampas de la bondad. O sea, no voy a dejar de ser bueno, ¿me entiendes? Si no tiene que ver con eso, si tiene que ver con este complejo que está detrás, ¿ya? Que es muy astuto. Entonces, claro, es decir, ahora aquí en vida puedo ser espontáneo, honesto, puedo decir lo que quiero, lo que no quiero. Eh, ya, no tengo que, porque muchas enfermedades son simbólicas, pero no solo estas, ¿cierto? Y son así, cuando uno las aprende a mirar desde esa perspectiva, es impresionante, digamos, el simbolismo que representan, ¿ya? Respecto a una vida entera, ¿cierto? Y yo volví a poner esto aquí, pues, que lo habíamos puesto la semana pasada, porque siento que ahora calza perfecto, ¿cierto? Es decir, lo vuelvo a leer. El hombre en determinada acepción no es bueno. A pesar de todo lo que se quiera pretender, no lo es. Y más vale, pues, tener conciencia de ello, y preguntarse cómo incorporar de forma sensata este aspecto de la naturaleza humana a su todo. Es decir, poder verme como un todo, como una totalidad. Los hechos están siempre presentes, aun cuando haya que interpretarlos entreviendo su reverso, ¿cierto? Aun cuando uno tenga que obligarse como a leer entre líneas, ¿cierto? Como lo hiciste tú, po, con este ejemplo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un hombre bueno tenga un hijo granuja o una hija abominable? Los padres no saben sino exclamar, ¡ah, pobres hijos! O pobres padres. ¿De dónde les puede venir? ¿Cómo se explica que un porcentaje sorprendente de hijos de pastores padezcan una moral insana y una perversión del sentido de los valores? Deriva sencillamente de que sus padres que se hacen los ignorantes, han sido obligados a una respetabilidad maldita, por su condición probablemente de pastor, ¿cierto? Han sido obligados a una respetabilidad maldita de la que su naturaleza, sin que se dieran cuenta, está a menudo harta, ¿me entiendes? Cansada. Si hubieran podido, piensa en el ejemplo de la tía, si hubieran podido ser ellos mismos, no se habrían visto obligados a proyectar en sus hijos los pecados que creían haber sofocado definitivamente en ellos mismos. Hay en esto una grande y trágica verdad, pues no se puede ser absuelto de pecados que no se han cometido. ¿Mm? Me encantó el Pedro Infante. Culpable por demasiado bueno, esta es la proyección de la falta. Entonces el anterior era inocente, negación de la falta, proyección de la falta. No podemos evitar sufrir algunas veces injurias que realmente no merecemos. Ya, eso puede ocurrir. Pero si hemos asumido el rol compulsivo de víctimas por ser demasiado buenos, víctimas del destino, de la maldad, ignorancia e imperfección de los otros, entonces hemos proyectado sobre los otros nuestra propia falta, maldad, ignorancia, sombra e imperfección. Los malos son los otros. Entonces no paramos de lamentarnos. ¿Por qué a mí? Y no encontramos sino la misma respuesta. Porque soy una víctima, injustamente lo soy. ¡Ay, pobre de mí! Los otros deben tener compasión ante mi sufrimiento, lástima. Si lo hacen, pues bien, es porque soy víctima. Sí. Si no lo hacen, su misma frialdad confirma que sigo siendo víctima. Esto a veces aparece hasta en los hijos. Es decir, tú eres fría, tú no me quieres, o uno mismo lo dijo. ¿Ah? Y cuando uno cae en el juego, ya
resulta que sí, pues uno creería que el otro se va a consolar, no, pues, ¿cierto? Parece que entra en una profundidad mayor. ¿Ah? Pero siempre algo en uno se desespera. Yo creo que ustedes han experimentado eso. Cuando uno está con una víctima en su actuación, digamos, gloriosa, dentro de uno algo experimenta una inquietud. Algo no está bien aquí, hay algo raro aquí. Yo no me siento bien con esto. ¿Ya? Me siento tal vez obligado, pero no me siento algo raro aquí. ¿Ya? Algo huele mal. Enzo, mira, un comentario con respecto a esa cara de la moneda entre la víctima y el victimario, y esto que acabamos de ver ahora de que cuando uno está con una víctima y algo huele mal, uno siente como, yo me pasa de repente activo, esta choría ya querés irte. Estaba haciendo el análisis pensando un poco en la recapitulación de Castaneda. En el fondo, creo yo, esto es una especulación mía, lo que está haciendo la víctima ahí también es juntar energía, te está sacando toda tu energía de partida, ¿cachai? Está juntando energía para después jugar con el victimario, pues si él quiere ser victimario, para enfrentarse a ese compadre que lo castiga de verdad, ¿cachai? Entonces necesita un tiempo de paz, que alguien que lo cobije, te chupa toda la energía y después se va y te deja desangrado, digamos, drenado de toda tu energía para después seguir jugando ese rol porque uno no sale de ahí, digamos, porque uno no sabe cómo, de enfrentar a su victimario que sí le va a castigar como quiere que lo castigue. Y uno es como ese pequeño calma para poder después volverse a juntarse con otro victimario. Sí, ahora, por eso es que, claro, por eso todos estos elementos, gracias Jorge, oye, bueno, también hay un tema energético acá, pues, tal cual como menciona Jorge. Entonces, todos estos elementos, yo mientras preparaba en la semana este episodio, buscando los textos, en fin, claro, es evidente como la sensación que emerge de decir, oye, aquí hay una herramienta, aquí hay recursos, involucra, claro, un compromiso, disciplina, aprender a mirarse, atreverse, tal vez mantenerlo en el diálogo con las personas que te rodean, volverse muy observador, pero hay herramientas, yo insisto en eso, estas no son las únicas, hay, ya, para descubrir esas dinámicas en las que entramos, ¿cierto? Como ahí menciona también Jorge. Mira, el otro, culpable por malo, mira, culpable por demasiado bueno, culpable por malo. Aquí está la proyección de la falta y aquí está la introyección de la falta. La pongo afuera, el otro el malo, y aquí sí, yo soy el malo. En ocasiones somos realmente responsables de alguna consecuencia desagradable o dolorosa de nuestras acciones u omisiones. ¿Verdad? Evidentemente. Sin embargo, si hemos asumido un rol compulsivo de culpables, haciéndonos cargo incluso, aquí va, haciéndonos cargo incluso de lo que no debería caer bajo nuestra responsabilidad. Atentos, haciéndome cargo incluso de lo que no me compete. Tiene que ver con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, ya, sino sobre la de otros. Entonces, hemos introyectado, ¿me entiendes?, llevado hacia adentro la falta, lo negativo que hay en otros, su maldad e ignorancia, para eximirlos de responsabilidad. Esto en las constelaciones también se ve, que tiene que ver justamente con ese eximir al otro de su dolor, de su responsabilidad, de su culpa, de su falta, porque yo lo amo y se llama el amor ciego. Entonces yo quiero verlo bien, yo quiero verlo sano, feliz, entonces yo tomo su culpa, tomo su Oye, dolor. ¿Sí? Enzo, pero ahí justamente nace el héroe, el complejo de héroe. Porque yo a ti te salvo, yo a ti te sano, yo me hago cargo de ti. No, es que claro, ese no es el héroe. Y el héroe, ojo, no es un complejo, es un arquetipo. ¿Se acuerdan que veíamos la diferencia está en el anterior, complejo Tienes y razón. arquetipo, ¿cierto? Entonces aquí Ese sería el Mesías, el Salvador es el Mesías. de lo que nombras tú, Vivi, sería como el complejo del benefactor, el complejo mesiánico. Ya, el salvador, el complejo salvador, ¿cachai? El que va ahí y cumple con eso que tú relataste. Mira, dice, entonces hemos introyectado la falta, lo negativo que hay en otros, su maldad, su ignorancia, para eximirlo de responsabilidad. De ese modo nos autoinmolamos, nos autotorturamos, en fin, ya, para conseguir o conservar, mira, es que esto es tremendo, de ese modo nos autoinmolamos para conseguir o conservar algún beneficio, si la cuestión no es así como así,
algún beneficio secundario, que el otro no se aleje, que no me prive de su presencia o apoyo, o entre comillas, amor, al sentirse acusado por mí. Por ejemplo, entre lo peor, de lo peor, soy el peor. Entonces decimos, a la luz de lo anterior, es mi culpa, perdóname. Yo, el peor de todos, me lo merezco por ser tan idiota, por lo cual podríamos estar dando al otro un mensaje como, ¿no ves lo necesitado que estoy de ti? No me dejes, lo cual bien podría generar el efecto contrario del que buscamos, desde la posición de la víctima, que el otro efectivamente se aleje ante tal muestra de baja autoestima y autodesprecio. Ya, no todos salen escapando de eso, ¿eh? Es decir, porque hay una sensibilidad aquí, es decir, y hay un valor, porque en el fondo, generalmente ante el autodesprecio del otro, caemos en el juego, ¿me entiendes? Porque pensamos que que nosotros estamos en mejor posición que el otro y podemos hacer algo, ¿me entiendes? Entonces, por mucho que le diga a uno, no, si tú eres inteligente, tú eres bonita, o tú eres atractivo, no, si mira, si yo creo que tú lo que necesitas, ay, no más. Y ¿cuántas veces hemos escuchado esos diálogos? Ya, y de verdad que nosotros creemos que con lo que le estamos diciendo estamos favoreciendo en algo, pero no es así. Esa es la brutalidad de esto. Y si lo hace, mira, si nos deja, entonces, claro, se confirma nuevamente que el otro es el malo, la víctima, entramos en el juego de nuevo, en el círculo de la victimización. Entonces, nadie se quiere sentir malo tampoco. Entonces, muchas veces eso nos detiene, ¿cierto? Porque uno ante esto es decir, no, yo me quiero ir de aquí, yo quiero salir, mejor yo termino con esto. Pero muchas veces, por mi propia historia, no resisto el ser el malo, el sentirme malo, ¿ya? Y me quedo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿nos queda algo ahí? Mira, ¿sí? Enzo, ¿puedo compartir algo que me ocurre con lo que dijiste? Sí, Lo que pasa es que yo en las relaciones, cuando he estado en como situaciones como que va rotando así como víctima-victimario, cuando he estado en el polo de yo la víctima, como decir, no, yo de acá tengo que salir, esto es terrible, no es justo conmigo, me pasa como, mi amor, un segundo, por favor. Me pasa que luego me siento culpable porque me siento arrogante y digo como, ¿quién soy yo para decir que soy mejor que esa persona? Y me quedo por eso. Entonces, y esto es así como la trampa de mi vida. Como, me quiero salir cuando estoy en el pueblo de la víctima. Y en ese punto me acuerdo que yo también he sido la victimaria. Y entonces veo como señal de arrogancia ver que el otro también está haciendo algo mal y que ya, deberíamos cortar. Y me quedo como en un acto así como de tratar de ser humilde, que creo que al revés en el fondo, ¿no? Como, no, si él tiene espacio para equivocarse, porque ¿quién soy yo para decirle que él es peor que... Es un enredo así como, es un sí, círculo súper sí, absurdo. sí, sí. Y ahí pasáis, te dais cuenta, como en ese momento pasáis la inocente, pero la inocente siempre guarda un sentimiento de superioridad moral, aunque no se note, ¿ya? Eh, entonces, hay que tener, por eso es que es importante no pasar por alto de la víctima en su versión del inocente, en la que uno se va moviendo, ¿cierto? Soy culpable, soy impotente, soy inocente, y vamos de vuelta, y ahí se nos pierde toda la perspectiva, ¿ya? Entonces, qué interesante es poder como detenernos en esto, y tal vez lo que viene tiene sentido también, que dice hechos versus interpretación del hecho. Tengamos presente, a lo mejor esto también como que ya termina concluyendo un poco lo que hemos revisado. Tengamos presente que el sentido que le asignamos al sufrimiento es producto de nuestra atribución de significado, una atribución que no siempre es consciente. Es decir, nuevamente el tema de la narrativa. No debemos confundir el hecho de que en ocasiones sufrimos con la interpretación que realizamos del por qué sufrimos. Porque soy demasiado bueno, porque soy malo, porque simplemente soy inocente o soy impotente. Es decir, tenemos que aprender también ahí hay otra clave interesante, a distinguir el hecho con la interpretación, ya que también eso se aprende, ¿me entiendes? A distinguir cuál es el hecho. Y muchas veces cuando uno incorpora esto,
es increíble como que uno limpia, ¿cierto? Limpia el fenómeno y uno puede tomar decisiones con más claridad, ¿ya? Y emocionalmente también, ¿cierto? Puede, de alguna forma, ¿cierto? Como desactivar ciertas compulsiones que tiene emocionales, en las cuales puede permanecer demasiado tiempo. Preguntarnos qué significado estamos atribuyendo a nuestro sufrimiento, a una relación, lo que sea, en qué lugar nos estamos posicionando ante él. ¿Estoy en qué posición aquí? ¿Inocente? ¿Con superioridad moral? ¿Soy en la posición del impotente? ¿Con total ausencia de fuerza? ¿El culpable? ¿Culpable por demasiado poco? ¿Por demasiado mucho? Y a la vez reconocer que tenemos la capacidad de reinterpretar el sufrimiento, de construir nuevos significados ante él. Nos va a permitir dejar de ser una víctima, porque no siempre podremos cambiar los hechos, pero siempre podemos cambiar la interpretación que hacemos de los hechos. Entonces, el asunto es que tenemos recursos, y ya el poder distinguir, ¿cierto? Es un camino como que nos favorece. Este reconocimiento de nuestra propia responsabilidad es la raíz de nuestro sufrimiento y por ende también el reconocimiento del poder que tenemos para liberarnos del sufrimiento a partir del cambio de nuestro pensamiento. Esto es de la interpretación que hacemos de los hechos y del sentido que atribuimos al sufrimiento, de la posición que adoptamos frente a él. Esta nueva conciencia nos permite salir de lo que antes se nos presentaba como lo inevitable, como el destino, la voluntad inamovible de los dioses que nos condena a amarga resignación, o peor, al perpetuo enojo y resentimiento. ¿Ya? Algunas preguntas que podemos hacernos para trabajar el complejo de víctima en nosotros mismos son las siguientes. ¿En qué situación o circunstancia me siento o me he sentido víctima? ¿Ya? Tomado de una de las situaciones o circunstancias, ¿qué tipo de víctima soy o fui? ¿Inocente, impotente, culpable? ¿En cuál he permanecido más tiempo, digamos? ¿O he permanecido fijo en una? ¿O reconozco al otro? ¿Cuáles son mis responsabilidades y cuáles son, no lo son en tal asunto? ¿Cierto? Respecto a la mamá, respecto a la pareja. ¿Qué pensamientos, emociones y conductas han estado implicadas? ¿A dónde me lleva? ¿Cierto? Cada vez que pasa algo, cada vez que me siento impactado, afectado, dañado, no escuchado, lo que sea, ¿a dónde me voy? ¿A qué emoción me voy? ¿Ya? ¿Qué nueva perspectiva descubro con todo esto? Con todo lo que hemos visto. ¿Qué perspectiva descubro? A ver, ¿con qué me quedo? Y ahí termina. ¿Ya? Sería una buena pregunta para cerrar también. Es decir, ¿con qué perspectiva me quedo ahora? ¿Qué descubro después de haber compartido este nuevo episodio ahí? Si alguien quiere comentar algo. ¿Eso? ¿Sí? Yo quería decir algo sobre el sufrimiento. El sufrimiento es como un pinche tirano. Sí, pues. Que si yo lo considero así, como una energía que me mueve para poder sanarme, ¿no es cierto? O bien me quedo pegado en la historia, en cómo me hicieron daño, cómo me pegaron, cómo me abandonaron. Pero si yo ocupo ese sufrimiento, ¿no es cierto?, para poder sanarme, es totalmente saludable, ¿cierto? Ahora, sí, yo también lo consigo como un pinche tirano, sí. El asunto es que justamente nosotros, todo esto es un trabajo alquímico, por eso es que estudió alquimia Jung, por eso es que Jung después escribe un libro de alquimia, Psicología y Alquimia, otro libro de Jung, y bueno, un libro bien denso, porque el sujeto va mostrando cómo en la alquimia, ¿cierto?, con toda la filosofía de la alquimia, en el fondo él va mostrando cómo lo mismo es aplicable, ¿cierto?, al proceso humano, ¿ya?, que tiene que ver con esto, es decir, de alguna manera el sufrimiento y el dolor son, podríamos decir, casi como la piedra filosofal, ¿cachai?, como el elemento que permite la transmutación. Sin eso, en realidad no nos podemos transformar ya a lo que él llama proceso de individuación, ¿cierto? No podemos llegar, ¿cierto?, a ese encuentro con el sí mismo, ¿no? Si en realidad, por eso les digo que en realidad estas son distinciones que a uno le permiten tener otra perspectiva y mirar desde otro lado y darse cuenta de que lo que nosotros, el cómo aprendimos
a sostener ciertos fenómenos y a leerlos, es parte de un aprendizaje, ¿no? Es parte también de una cultura, ¿ya? Que podemos mirar de otra manera, y cuando uno lo incorpora y lo aprende, oye, te cambia el panorama, evidentemente, te da más recursos. Ya pues, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Algo que le resonó? ¿Algo que descubrió? Yo quiero decir algo, por favor. Ya, Gaby. Que había estado estos días que me abrí más a mi familia a ver un poco las nuevas perspectivas. Ahí yo había contado en uno de los grupos que mi papá se tomó el rol de hacerme entrar en razón, mostrándome lo malo que es el mundo, se daba el tiempo, porque yo no vivo con ellos, se daba el tiempo de llamarme para contarme las noticias del día que eran terribles, para que yo tomara conciencia de cómo estaba el mundo. Y yo lo entendía como su afán de protegerme de cierta forma, de que me quedara en lo seguro, en lo bien que él encuentra que estoy ahora. Pero lo que veo ahora, y que eso yo nunca lo había visto porque para mí, bueno, mi lealtad siempre estuvo con mi papá, veía a mi papá siempre como el fuerte, incluso en su familia hay una línea de perpetradores, pero nunca lo vi como ahora, como víctima, porque él sí cree que el mundo es así y sí siente que hay que estar en una institución, hay que estar en un trabajo para protegerte. Entonces eso que hablaste ahora, que bueno, también lo veíamos en la religión, en todo eso, pero yo nunca había visto a mi papá como una víctima, pues claro, él se siente sin poder. El mundo es así, hay que buscar protección, porque no tenemos poder para cambiarlo. Claro. O eso no lo había visto nunca. Oye, me alegro mucho. Oye, en realidad, estos son los testimonios, bueno, todos los que han dado ustedes, los que le dan sabor a todo esto. ¿Ah? Así que yo agradecido. Bueno, oye, ya pues, nos vamos a ver el próximo domingo con el arquetipo del héroe, que complementa todo esto evidentemente, así que, y nos pone en otra posición también. Ya, es muy potente, muy interesante lo que viene. ¿Ya? Ya, heroína también, para poder venir. Héroe, heroína. No la que se inyecta, sino que la heroína, la mujer heroica. ¿Ya? Listo. Chao. Chao. Chao.